Hola hermoso Acuario, bienvenido a tu lectura de esta semana. Empezaré a darte los primeros mensajes a través de la energía de las cartas del tarot que está conectado a los ángeles de la guarda. También así como puedes observar Acuario, esta lectura no tiene una fecha en específico. Esto significa de que el día o el momento en cual tú vas a entrar, Dios, el universo tiene un mensaje importante para ti. También te recuerdo que esta lectura es válida para todos aquellos que tenéis la luna, el sol o el ascendente en ese signo zodiacal, Acuario. Preparo ahora el mazo, me concentro para ti, ok, siento de que aquí presente, ahora el mazo está completamente preparado. Y ahora vamos a ver, Acuario, todo absolutamente aquello que pasa en tu camino. Vamos a ver ahora la primera carta por ti, Acuario, 6 de bastos. Primer energía muy clara en tu camino con cual tú abres esta vibración de esta semana. La presencia de la carta que habla del éxito, reconocimiento personal. Consigues, Acuario, todo absolutamente aquello que tú ahora mismo te estás proponiendo, casi todo lo puedes alcanzar. No existe en este momento ningún bloqueo, no existe ninguna pega, no hay ningún obstáculo que pueda intervenir o algo que pueda interferir entre tus deseos, entre la posición que tú traes hoy, y es evidente todo absolutamente aquello que tú tienes como intención por hacer en el próximo futuro. Siento que para Acuario esta carta me habla de una poderosa motivación o incluso de que tú ahora mismo, Acuario, traes una fuerte e importante razón para poder alcanzar justamente esta gran meta. En cuanto el 6 de bastos habla justamente de que falta muy poco, así como podemos observar, para que al fin tú puedas alcanzar a conseguir y sobre todo a conectar con esta vibración del modo como justamente se presenta en tu camino el 6 de bastos. Ya vamos a ver ahora, Acuario, siguiente energía por ti, el emperador de los arcanos mayores. Wow, aquí observamos de que el número 4 viene a marcar muy fuerte la necesidad de conectar con esta profunda estabilidad y del modo como tú logras a organizarte. Querido Acuario, ambas energías con cual abrimos tu lectura de esta semana tienen que ver contigo, tienen que ver con tu propia vibración, incluso de que estas dos cartas nos dicen las cosas están en el punto mayor y muy pronto se van a poner, así como estas dos vibraciones nos los indican en este presente, muy pronto se van a poner en orden las cosas. Estas dos cartas son esenciales, son vitales. Vamos a sacar otra carta más, ¿ok? Reina de copas, a por ti, querido Acuario. Wow, una persona realmente amorosa, con un gran psíquico, con una gran intuición, la que lleva realmente gran amor dentro de su propia alma. Siento muy fuerte de que en el momento cuando conectamos con la Reina de Copas, significa de que Acuario es muy consciente de que a veces uno siente agradecimiento y uno también alcanza el estado de la felicidad, no siempre cuando recibe, sino cuando da, también cuando ofrece algo. Lo mismo le pasa también a la Reina de Copas. Siento así a transmitir siguiente mensaje a por ti, Acuario. La carta que realmente define con mayor claridad posible es
la energía del emperador. Esa es la energía que define tu situación actual y también que nos indica todo absolutamente aquello que tú lograrás a conseguir. Esta carta nos habla de la persona que está y que tiene una gran conexión a través de su propia organización. Una persona que conecta con una gran estructura, leadership, ¿okay? Una persona de éxito, una persona que no tiene absolutamente ningún problema para expresar todo absolutamente aquello que siente, todo lo que es en esencia, no tiene absolutamente ningún miedo para esconder sus sentimientos, ¿ok? Aquí siento como que estamos en este momento conectando con acuariano, que sois muy libres a la hora de hacer las cosas o a la hora de expresar. La reina de copas es la persona que es muy entregada, una persona muy, pero muy dedicada, muy profesional, de hecho. Tal vez el emperador dice seguir esta línea con esta gran estructura con cual tú te encuentras actualmente en el presente. De seguro, Acuario, de que llegarás a esa gran esencia de lo que podría representar la reina de copas. Vamos a sacar más energías, a ver todo absolutamente aquello que pasa. Siguiente vibración a por ti, 10 de espadas. Acuario, algo estás finalizando en tu camino. A mí las cartas del tarot me dicen, no hay en absoluto nada de lo cual te debas preocupar. Lo que realmente finaliza en este momento va a ser más tarde considerado como tu propia liberación. El 10 de espada dice, puede que en este momento esta energía de lo que pasa en el 10 de espadas se pueda sentir a por ti bastante así como algo que te pesa, pero en realidad aquí se ve como que tú te liberas y ya con esto logras a conectar con una gran y con una importante recuperación, porque cada una de estas espadas puede incluso, Acuario, representar como algo significativo en tu camino, y que lo que tus guías espirituales quieren que tú sepas en este momento es que a partir de ahora vas directamente al camino hacia una profunda recuperación. Te sale, Acuario, la carta de la luna. Wow, la luna representa un trabajo. Puede representar también a una persona que trabaja de noche o que trabajaba de noche. O puede incluso la luna hablarnos de una persona que realmente tiene así como un magnetismo delante al público, manifestado a través, como indica la luna, ¿no? Bella, hermosa, pero al mismo tiempo misteriosa. Aquí la luna, en tu caso, querido Acuario, dice, en esto no hay que hacer absolutamente nada, simplemente sigue tu intuición, porque la intuición te guiará a sacar a la luz toda esta verdad, a salir de esa, lo que podría justamente representar y lo que, porque yo veo que lo que se termina es también una particular así como ilusión. Y otra situación a cual la luna me indica en este momento es revelación, aquello que se revela. Y vamos a sacar más, fuerza, carta con número 11. Wow, signo zodiacal Leo para algunos de ustedes. Aquí hay el elemento fuego. Para ti en tu lectura, Acuario, está siendo muy fuerte. Estas dos energías últimas, por lo cual yo sentí una gran guía para transmitir en tu camino, son de hecho la que realmente definen por completo tu camino. La fuerza está dando
la respuesta muy clara, Acuario, a por ti de aquello que tú conseguirás. Un impresionante, un gran logro en tu camino. Vemos ahí también de que hay el símbolo del infinito, que este es el número que abre múltiples posibilidades en tu camino, ¿ok? No va a ser solamente una cosa o solamente una respuesta por ti, Acuario, sino que hay varias cosas. Saldrás de una particular dificultad, esto sí, lo puedo observar con muchísima claridad. Número 11, para quienes aún no lo saben, es un número maestro que representa de que la persona viene completamente destinada a cumplir algo, una promesa hecha antes de llegar sobre esta tierra a nivel espiritual. Tiene una misión muy clara, una misión muy importante, pero primero tiene que descubrir, esa persona tiene que descubrir su misión de vida, ¿ok? La carta de la fuerza nos los indica mayor claridad en este momento, ¿ok? Simplemente a veces hay que seguir las señales y ya después, Acuario, te sale la carta del sol. ¡Wow! Éxito, reconocimiento, vas a quedar muy entusiasmado. Aquí hay mucha alegría, hay gran entusiasmo a través del progreso que tú lo vas a tener en tu camino a partir de ahora. El sol, ¿ok? Así como lo podemos observar. Carta con número 19, ¿ok? El número 19 a nivel espiritual es un número que viene a ser marcado justamente por los principios, ¿ok? Si tú en este momento estás buscando trabajo, Acuario, no te preocupes, porque el sol indica con muchísima claridad de que serás dirigido directamente hacia una mejor situación 1000 veces del modo como tú hayas tenido antes. Ahora no es el momento para que te vayas a preocupar, porque el sol trae mucha expansión, trae gran desarrollo, trae cambios totales, trae una vibración esencial, te lo digo así de esta manera, incluso algo que se pudiese conectar al plano financiero. Las flores de girasol, para algunos de ustedes sé perfectamente bien de que las prefieres, te encantan, te gustan. Las flores del girasol representa por ti en esencia la vibración total de todo absolutamente aquello que tú necesitas, justamente conectar a saber. Siempre cuando tenemos el sol en primer plano, como pasa ahora para ti, siendo una carta extra, por lo cual yo sentí una fuerte guía de transmitir, responde a cada una de tus necesidades y trae una vibración muy fuerte, muy importante, en esencia todo absolutamente aquello que tú necesitas, exactamente como nos los indica. Vamos a ver, Acuario, traigo un tarot que se llama Pastoral Tales Tarot, ok. Voy a intentar sacar algunos mensajes extras a través de este tarot, con tu permiso. Aquí tenemos el caballo de espadas, carta que se conecta a la perfección, Acuario, con tu signo zodiacal, que nos muestra en este momento en el proceso en cual tal vez te estás encontrando o incluso el modo como tú observas las cosas. Para ti todo produce entusiasmo, todo parece ser como si fuese nuevo. Te gusta mucho echarte delante a la aventura, hacer cosas nuevas, ¿ok? Tener una vida plena y tener una vida así para hacer cosas, para resolver, para moverte en consecuencia, para observar. Aquí se ve con muchísima claridad de que incluso el caballo de espadas me dice, lo que tú haces, Acuario, pocas personas pueden lograr hacerlo. 6 de bastos, wow, 6 de bastos, mira, la misma carta, Acuario,
te sale a por segunda vez, ¿ok? Definitivamente es una de las vibraciones que trae noticias muy, pero muy positivas, de lo cual tus guías espirituales, de lo que tú ahora mismo, Acuario, quiere que tú sepas en este momento es que el tránsito total de la vida, en esencia en cual te encuentras actualmente en el presente, es del éxito, noticias positivas, va a ser tu momento para desarrollar lo que tú necesitas, lo que tú más deseas. Todas estas luces emprendidas representan algo que a ti te acompaña con la sabiduría. Vamos a ver ahora, hermoso Acuario, vamos a abrir a través del oráculo. Aquí lo tenemos, el oráculo de lo divino femenino. Vamos a abrir ahora a través de este oráculo. Palabras del poder hacia ti, Margarita Porete, la mística del amor divino. El amor es divino y yo no soy más que amor. El amor es divino y yo no soy más que amor. La mística del amor, Margarita Porete. Kali, la madre del universo, me desprendo de todo lo que no me sirve. Es hora de ser quien realmente soy. Rita de Casia, por ti, Acuario, la padrona de las causas imposibles. Soy milagrosa. Mis oraciones crean poderosos canales de posibilidad. A mí, tus guías espirituales me dicen lo siguiente, Acuario. Ahora, como tú quieras. Si tú sentiste que hayas podido conectar más con algunos de esos mensajes, ve a tomarlos en consideración, si no a los tres, porque eso hace para que la energía sea mucho más poderosa. Junto, a través del oráculo de los cristales, te entregaré algún cristal, Acuario, de protección para ti. Ahora, durante estos días, me concentro. Un cristal, ya te lo entregaron, celestite. Es el cristal de la conexión espiritual más fuerte que abre a tu interior esta poderosa guía divina que tú tienes o que tú necesitas recibir. Celestite para ti, Acuario, junto con todos estos mensajes, así como tú los puedes observar. Y ahora ya por lo último, ya vamos a abrir el oráculo de la sabiduría para tomar las mejores decisiones en tu propia vida. Ok, celestite, cristal celestite, Acuario, te ayuda a conectar con tu lado espiritual. Ok, no a ser más espiritual, porque tú ya eres espiritual, sino a conectar a través a que puedas recibir esta importante guía divina. Flexible, carta con número 19. Decir la verdad, carta con número 14. Carta con número 30, tic-tac, que sería en este caso el tiempo perfecto de Dios. Ok, ahora para ti, Acuario, me dicen de que son momentos muy esenciales, más como este momento actual en cual tus guías espirituales te dicen es necesario, casi fundamental para que seas muy flexible. Y ahora te dicen, elige siempre, no importa cómo, pero siempre elige decir la verdad. Y aquí tenemos la vibración del reloj que dice tic-tac, ¿ok? El tiempo pasa a tu favor y el tiempo te permite, con el número 13, a salir fuera de esa encrucijada. Para algunos de ustedes, si realmente existe en el plano del amor para algunos esta parte o esta situación que te hace sentir exactamente como si fuese en una encrucijada, de lo cual tú ahora mismo, Acuario, quieres salir. Querido Acuario, así como tú observas, he llegado al final de esta lectura semanal. Si te ha gustado, te pido que le des un like. También comenta, dime qué te ha parecido esta lectura, ¿has resonado o no con ella? De verdad que me encantaría saber tu opinión. Gracias por estar aquí, gracias por compartir ese video. También te invito a suscribirte
Pulsa la campanita para recibir todas las notificaciones posibles. Bendiciones, luz, paz. Te deseo lo mejor. Besos y nos vemos próximamente, Acuario. Cuídate mucho.